Cada día las empresas enfrentan nuevos desafíos. Deben alcanzar niveles máximos de calidad y satisfacción de sus clientes, lanzar nuevos productos, posicionar y consolidar los ya existentes, buscar mayor participación de mercado. Las compañías, para desarrollarse, necesitan información para tomar decisiones y la necesitan de forma rápida, veraz, oportuna y suficiente. De eso se encargan los sistemas de información. En este video vamos a ver qué es un sistema de información para una organización. Toda persona, toda empresa y en general toda organización está continuamente captando una serie de datos, gran parte de los cuales no tienen significación alguna para ella. Pero en cambio, existen otros datos que les sirven para conocer mejor el entorno que le rodea y también para conocerse mejor. Estos datos, que constituyen la llamada información, le van a permitir tomar decisiones más acertadas. Por ello, la información a tiempo y en la cantidad precisa es un factor clave para toda organización. En cualquier empresa, los directivos toman decisiones, preparan planes y controlan las actividades utilizando la información que pueden obtener, ya sea de fuentes formales o por medio de canales informales, tales como conversaciones cara a cara, llamadas telefónicas, contactos sociales, etc. Los directivos afrontan un entorno que se caracteriza por una creciente complejidad e incertidumbre y realizan su labor en función de la información disponible y accesible. Así, la mayoría de las decisiones son tomadas sin disponer de un conocimiento absoluto, ya sea porque la información no está disponible o porque supondría un coste muy elevado al adquirirla. A pesar de la dificultad para obtener la información, los directivos necesitan información relevante en base a la cual realicen sus funciones de planificación, control y toma de decisiones. En ocasiones se utilizan indistintamente los términos datos e información, sin embargo, su significado es diferente. Datos son símbolos no aleatorios que representan valores de atributos o sucesos. Así pues, los datos son hechos, acontecimientos y transacciones que se han ido almacenando en un código convenido. Los datos son hechos obtenidos mediante la lectura, la observación, el cálculo, la medición, etc. Por ejemplo, en una organización podemos llamar datos a las cantidades y otros detalles de una factura o cheque, o detalles del pago de la nómina, etc. Los datos se obtienen automáticamente, producto de alguna rutina, tales como la producción de facturas o procesos de medición. La información es un conjunto de datos transformados de forma que contribuye a reducir la incertidumbre del futuro y, por tanto, ayuda a la toma de decisiones. La información representada, los datos transformados de forma significativa para la persona que los recibe, es decir, tiene un valor real o percibido para sus decisiones y para sus acciones. Pues, la información son datos que han sido interpretados y comprendidos por el receptor del mensaje. La relación entre los datos y la información es equivalente a la que existe entre la materia prima y el producto acabado. Una información será significativa en cuanto que sea útil como materia prima para una decisión determinada. A pesar de que todos los directivos necesitan información, no la necesitan del mismo tipo. El tipo de información requerido dependerá de diversos factores: nivel jerárquico, labor que se está realizando, confidencialidad, urgencia, etc. De hecho, la utilidad de la información es cuestionable y puede suceder que algo que para una empresa es información, para otra sea un dato.
La información se convierte en un recurso esencial y estratégico, que se podrá obtener por múltiples fuentes. En este sentido, podemos distinguir entre información interna o relativa al ámbito interno de la empresa e información sobre su entorno. Muchos de los datos capturados por los sistemas de información se refieren al funcionamiento de la organización, sirviendo para producir información interna. Esta información interna le proporciona al directivo conocimientos respecto del funcionamiento de la empresa y si está consiguiendo o no sus objetivos. Respecto al ámbito interno, la mayor parte de la información procede del sistema de contabilidad y de los análisis estadísticos, de ventas, de producción, etc. Pero además, los directivos de una empresa también necesitan obtener información relativa al entorno, volumen de ventas de los competidores más directos, segmentos potenciales de clientes para las distintas líneas de producción de la empresa, distribución geográfica de las acciones de una empresa, etc. Una empresa solo puede tener éxito si se adapta a la demanda de su entorno externo. En el entorno de una organización podemos identificar, entre otros, clientes. De ellos se requerirá información de marketing y de ventas, medidas de satisfacción. Distribuidores. De ellos se requerirá información de marketing y de logística o de distribución. Competidores. De ellos necesitamos conocer su penetración en el mercado, innovaciones, calidad del producto. Proveedores. De ellos se requerirá información de las condiciones de la transacción. Instituciones financieras, que nos informan sobre condiciones financieras y oportunidades de inversión. Gobierno, quien nos informa sobre desarrollos legales y políticas. La empresa deberá estar continuamente informada acerca de estos grupos externos y a su vez, algunos de estos grupos también tienen que recibir información de la empresa. Ahora bien, todos estos elementos conforman el insumo de un sistema de información en una organización y son un elemento clave en la toma de decisiones y como medio para obtener ventajas competitivas. Veamos qué es un sistema de información. Podemos definir un sistema de información como un conjunto formal de procesos que operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y distribuye la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando al menos en parte los procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar las funciones de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia. Lo esencial de todo sistema de información es que mediante él se va a proporcionar la información necesaria en el momento oportuno y con la estructura adecuada a aquellos miembros de la empresa que lo requieran. Bien sea para la toma de decisiones, bien sea para el control estratégico o para la puesta en práctica de las decisiones adoptadas. Los sistemas de información engloban tecnología, recursos humanos y procedimientos. Actualmente, el sistema de información de una empresa ha de tratar una gran cantidad de datos y proporcionar información con diferentes estructuras a múltiples personas en la empresa, y por ello el papel de la informática
pasa a ser fundamental en el sistema de información de la empresa. Entre los elementos que conforman esta tecnología de la información están los equipos informáticos, el software, las bases de datos y el soporte de telecomunicaciones. En cuanto a los recursos humanos, debemos distinguir entre personas especialistas en sistemas de información y usuarios finales. El personal especializado de sistemas de información incluye analistas de sistemas, programadores y operadores. Los usuarios finales son las personas que utilizan los sistemas de información o la salida que estos generan, es decir, que se refiere a la mayoría de personas de una organización. Los procedimientos constituyen las políticas y métodos que deben ser seguidos al utilizar, operar y mantener un sistema de información. Por ejemplo, se requiere la utilización de procedimientos para establecer cuándo se deben ejecutar un programa de pago, de nóminas, definiendo las veces que se deberá ejecutar, quién está autorizado para ejecutarlo y quién tiene acceso a los informes producidos. Los sistemas de información son desarrollados en las empresas para ayudar en el desempeño de las tareas que en ellas se realizan. Todo sistema de información lleva a cabo una serie de funciones que pueden ser agrupadas en funciones de captación y recolección de datos. Esta función consiste en captar la información tanto externa como interna y enviarla al sistema de información para su proceso. Funciones de almacenamiento permiten guardar los datos que serán utilizados en el sistema de información. Tratamiento de la información que tiene por objeto transformar la información almacenada en una información útil, en una información significativa para quien la requiera. Distribución o diseminación de la información, que garantizan que la información estará disponible para las personas que la requieren y en el momento que la necesitan. Como podemos ver, un sistema de información es hoy día un elemento esencial en una organización que desee lograr una ventaja competitiva en su entorno, ya que el buen uso de la información puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso para una empresa. Hasta luego.